ir aprendiendo hoy día acerca de la importancia del consejero en la iglesia. Como dije hace un momento, el consejero tiene que tener una buena relación con Dios antes de hacer la consejería. El consejero tiene que aprender a oír antes de poder hablar. El consejero tiene que preguntar a la persona antes de darle una respuesta. Ahora, aquí encontramos ya en este pasaje bíblico de Jesús cómo es importante la presencia de una persona que pueda ayudar a alguien que está en problemas. Pablo ya se refiere, por ejemplo, que en la sociedad donde vivimos, aunque seamos creyentes, vamos a tener dificultades y pueden ser problemas por conductas, problemas por tratos, problemas por, no sé si por accidentes, lo que sea. Pero en la parte secular, todo se lleva a juicio y dice Pablo, y se lleva ante los incrédulos y los incrédulos literalmente no hacen justicia. Entonces Pablo está hablando a los cristianos no necesitan ir a juicio si cometen un error. Por eso dice más abajo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sí, sino que hermano contra hermano litiga y esto ante los incrédulos. Entonces, como que Pablo está diciendo, los que estudian derecho no son para defender a los cristianos, los que estudian derecho son para defender a los incrédulos, o ante los incrédulos, podríamos decir. Pero entre cristianos no hace falta un abogado, se necesita un hombre o una persona que tenga con palabra de Dios, que tenga conocimiento de Dios, y ahí están todas las respuestas que necesita el ser humano. Entonces, por eso Proverbios 11, dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces, hay la necesidad, la importancia de tener consejeros. Es necesario, es importante tener consejeros. Por eso, mis hermanos, yo quiero animarles a cada uno de ustedes que verdaderamente puedan ustedes estar preparándose para poder ayudar a otros. Sí, necesitamos personas que puedan estar ayudando a otros. Ahora, aparte de que es necesario, es importante los consejeros, vamos a ver algunos principios o algunas características. Lo primero que he puesto es que hay que aprender a escuchar como Job. Estamos poniendo a Job cuando comienzan a venir los amigos, especialmente dos, Eliú, a la parte final ya del libro de Job, y el mismo Señor comienza a hablar con Job. Y eso es una de las características del consejero que sabe escuchar. Por ejemplo, aquí dice, pon atención. Job, escúchame, calla y déjame hablar. Más abajo dice, está hablando Eliú, espérame un poco y te mostraré que todavía hay más que decir en favor de Dios. Ya estamos en el capítulo 36, ya van 3 capítulos hablándolo. Y en el capítulo 37, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. O sea, nosotros como consejeros tenemos que aprender de Dios en primer lugar. Eliú le comenzó a mostrar muchas cosas de Dios y le habló de astronomía, de física, de todo, le habló de lo que Dios hizo, y Job como que estaba perdiendo la paciencia. Entonces ahora le dice que debe prestar atención, debe escuchar, que no debe estar hablando. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos para ser consejeros, aprender a conocer, a escuchar del Señor, pero a la misma vez también aprender a escuchar con atención a la persona que viene a pedirnos un consejo. En segundo lugar,
ahora sí, ya cuando Eliú termina, entra Dios en la vida de Job. Y Dios le dice, ciña ahora tus lomos como un hombre. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Te estabas quejando? Entonces siéntate como un hombre. Yo te voy a preguntar y tú me vas a instruir. ¿Qué tal desafío del Señor para Job? Y entonces, y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando hice el otro? Y ya, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo el otro? Y Dios le mostró todas las maravillas que él hizo. ¿Y qué cree que pasó? La respuesta de Job a la parte final es, entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Se darán cuenta entonces ustedes cuando uno decide escuchar, aprende. Cuando te explican y prestas atención, vas a descubrir muchas verdades. Y eso pasó con Job. A la parte final dijo, yo era muy hablantín, yo era muy bocón, y ahora voy a poner mi mano en mi boca, y ahora que te conozco, Señor, simplemente me doy cuenta que soy una persona insignificante. Bueno, ¿qué estaba pasando ahí? Job simplemente estaba reconociendo su limitación humana, su naturaleza pecaminosa y estaba entendiendo que Dios es muy grande y muy sabio. Esa es una de las primeras cosas que uno necesita aprender. Escuchar bien a Dios para aprender de Él, escuchar bien a la persona que viene a hablar con nosotros para poder nosotros ayudarle bien. Entonces, la primera cosa que necesitamos es aprender a escuchar. En este caso, Job es un buen ejemplo de cómo podemos escuchar, porque ha escuchado desde el capítulo 33 hasta el capítulo 40 y tantas cosas que el Señor le ha ido hablando. En segundo lugar, nosotros necesitamos aprender a orar. Bueno, hay muchos que han orado en la Biblia, pero en este caso aprendamos a orar como Salomón. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros necesitamos empezar a orar como Salomón para poder encontrar una respuesta, para poder no solamente encontrar una respuesta, sino para saber discernir, para saber conocer. Ahora, Salomón había sido ungido ya como rey, como sucesor de David, y estaba al frente de todo un pueblo. Y entonces Dios le dijo, bueno, ahora que ya has sido ungido, quiero que tú me pidas algo y yo te voy a dar. Entonces, Salomón dice que hizo esta oración, porque vio una visión, estaba ahí en oración, bueno, se quedó dormido y vio esta visión. Y dice, en esa oración que hizo fue así, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado de los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Entonces, Salomón tenía todo un trabajo que hacer, pero lo que Salomón se da cuenta es que necesita entendimiento, sabiduría, ¿para qué? Para poder hacer las cosas correctas y para darse cuenta qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Así empezó Salomón
Y la sabiduría de Salomón avanzó y avanzó, y entonces, y no fue solamente de palabras, sino que el Señor le guió a Salomón a hacer cosas, muchas cosas maravillosas en la ciudad, pero hay un acto de Salomón, una sabiduría que sobresale, es en un caso que registra la Biblia. Aquí está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 23. Dice que habían dos mujeres que habían dado a luz y que estaban reclamando a un hijo que estaba vivo y a uno que era muerto le estaba echando la culpa que era de ella. Entonces había un conflicto de dos mujeres. Entonces, en el mismo capítulo 3, dice, Salomón pidió venir a las mujeres. Entonces el rey dijo, esta dice, este es mi hijo que está vivo y tú y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Aquí habían dos posturas contradictorias. Y el rey dijo, traedme una espada. Un consejero pidiendo una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo, partid al niño vivo en dos y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Ya, no sé, no creo que ninguna mamá quisiera escuchar un consejo como esto, ¿no? Tráeme una espada. Pero eso es parte de la sabiduría, parte de la manera como se responde si es que Dios te guía. La oración era importante de Salomón antes de llegar a esto. El motivo de su oración ha sido tener conocimiento, tener sabiduría, entendimiento, y por eso es que Dios le ayudó en esto. Y al final, cuando Salomón vio que una de ellas dijo, no, mejor no partas al niño, que se le lleve ella siquiera. Entonces Salomón ahora sí pudo discernir, estaba cumpliendo su petición. Entonces el rey respondió y dijo, dad el niño vivo a la primera mujer y de ninguna manera lo matéis. Ella es la madre. Es interesante, mis hermanos, cómo puede ayudarnos a nosotros el poder orar antes de hablar con alguien. Si alguien te dice, mira, quiero conversar contigo, quiero que me ayudes, entonces, no ven, cuéntame rapidito, yo tengo todas las respuestas. No puedes hacer eso. Puedes decir, mire, mañana puede ser, o más tarde. ¿Ya? Ahorita no tengo mucho tiempo, pero voy a estar orando por esto. Y le dice, Señor, guíame, no sé qué voy a enterarme, no sé qué voy a decir, Señor, pero quiero que tú me ayudes. No tienes que ponerte nerviosa o nervioso, estar ahí sudando, no. Simplemente tienes que estar ahí tú dependiendo de Dios, que Dios te va a guiar en ese momento. Lo que suceda va a ser permitido y guiado por el Señor. Entonces, uno es a aprender a escuchar, ponemos el ejemplo de Job. Dos es a aprender a orar, como Salomón, antes que suceda el caso. Entonces, ya vamos dos. Tercero, es que hay que aprender a descubrir los errores, como lo hizo Jeremías. Nosotros hay que aprender de nuestros errores, de los que cometieron errores en el pasado, dice Pablo, están como ejemplo para que nosotros no volviéramos a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué errores descubrió Jeremías, por ejemplo, en cuanto al trabajo del pastor, del consejero, de la manera como deben tratar a las personas? Bueno, en Jeremías capítulo 9, versículo 12, aquí lanza una pregunta el Señor. ¿Quién es el hombre sabio que entiende esto? ¿A quién ha hablado la boca del Señor que pueda declararlo? ¿Por qué está arruinado el país, desolado como un desierto sin que nadie pase por él?
O sea, la comparación que está haciendo Dios del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, es que hay un desorden, hay un caos, es como una ciudad en ruinas. ¿Pero por qué? Porque no hay hombres sabios. ¿Y por qué no hay hombres sabios? Bueno, Jeremías encuentra la respuesta del mismo Señor. Ya cuando vamos al capítulo 23 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mis prados, declara el Señor. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Las personas que estaban dirigiendo, las personas que estaban para ayudar, para instruir, en vez de atraer, lo estaban ahuyentando a las personas. Y eso es el error que estaban cometiendo. El consejero está para ayudar, para acercarse, como dijo la vez pasada, tienes que acercarte a alguien, estar en medio de alguien o al lado de alguien. Y no para ahuyentarlo, desanimarlo, sino para poder ser su brazo que le jala y le levanta. Entonces los pastores no han estado cumpliendo esa tarea en el tiempo de Jeremías. Por eso es que profetizó el exilio hacia Babilonia para que pudieran aprender. Entonces ya vamos entendiendo, el pueblo estaba mal, no había hombres sabios. ¿Y por qué? Porque los que debieran trabajar ahí, los pastores, en vez de atraer, en vez de unir, estaban dispersando. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era esto. Dice en el capítulo 23, versículo 18, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y lo ha escuchado? Allí estaba el problema. El consejero o el pastor no ha estado escuchando al Señor, no ha estado aprendiendo del Señor, no ha estado llenándose de Dios. Por tanto, palabras que daban ellos eran falsas, eran palabras humanas, que podía ayudar por un momento, pero no solucionar el problema. Entonces, hay mucha técnica, por ejemplo, psicológica, hay mucha técnica motivacional, pero eso no ayuda en el problema en sí a la persona que tiene un problema espiritual, que tiene un problema de matrimonio, que tiene un problema de salud, que tiene un problema con el hijo. Entonces, si tiene un problema de matrimonial y tú le dices, no, piensa positivo, vas a salir bien. No, eso no soluciona, hay un problema, hay algo que no está bien. Y Jeremías empezó a darse cuenta cuál era el error. El problema es que el pueblo estaba en ruinas. ¿Cuál era la causa? Que los pastores no estaban uniendo, sino dispersando. ¿Ya? Pero aparte de esto, que los pastores no estaban prestando atención a la palabra del Señor. Y por eso el Señor mismo le confirma a Jeremías, dice, en el capítulo 23, versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es interesante esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos ahorrar nosotros? Tiempo, recursos, si verdaderamente estuviéramos escuchando al Señor, leyendo la palabra. Entonces, es la palabra de Dios que tiene vida, que es verdad, que tiene respuestas prácticas para problemas complejos que tiene el hombre. Entonces, ¿por qué? Porque Dios en la palabra nos dice cómo nos va a ir mal y cómo también nos puede ir bien. Entonces, ya todos los temas de lo que vive el hombre, ahí está. Entonces, lo que necesitamos es eso, ¿no? Ir al Señor, tomar la palabra y poder compartir la palabra a las demás personas. Y la palabra hace volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero eso no había pasado. ¿Por qué? Porque las personas siempre estaban pensando más en sí mismos, en engordar ellos mismos, en vestirse ellos mismos,
en tal vez construir su casa, pero no tanto pensando en las personas que pueden terminar mal y ni ellos mismos se daban cuenta que podían debilitarse o quedarse con una mente vana o vacía. Entonces, ya hay que aprender a escuchar como Job. Hay que aprender a orar como Salomón, pero también hay que aprender a descubrir los errores, por qué pasa todo esto. Y Jeremías nos dice, pues porque no aprendemos a estar con el Señor. Hay que tener tiempo con el Señor, hay que leer la palabra sí o sí, porque si no, no vas a poder apoyar. Ahora, en cuarto lugar, hay que aprender a no ser desleal como otro hombre que se conoce como Agitofel. Ahora, ¿qué es esto? Esto es triste, mis hermanos. Podemos empezar bien y terminar mal. A veces dicen, no, comenzamos como una carrera de caballos, pero terminamos como una parada de burros. Hasta ahora no he entendido muy bien qué significa, solamente lo entenderá una persona que ha vivido en la sierra, que ha corrido con caballo y que ha corrido con burro, porque de esa manera puede notar la diferencia. Yo he montado caballo, pero no he corrido con burro, entonces no noto mucho, pero el caballo frena, para mi entender, más suave. El burro creo que frena de una manera más brusca, no sé cómo es. Entonces, pero, ¿qué pasó con Agitofel? En segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23, hay una cita en cuanto a esta persona. Dice, el consejo que Agitofel daba en tiempo pasado, en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Wow, cuando yo leí esto por primera vez hace tiempo y dije, tan sabio puede ser una persona, tan um, de tanta bendición puede convertirse una persona, tanta profundidad puede llegar a tener. Así era considerado todo consejo de Agitofel, tanto por David como por Absalón. O sea, ese era el clímax de su ministerio de Agitofel, que tenía sabiduría, que tenía mucho entendimiento, usaba bastante la razón, pero eso no es todo el tiempo. Eso puede ser en el tiempo que estaba caminando bien con el Señor, que estaba trabajando en lealtad con David, porque David era, vamos a decir, el rey y él era el consejero del rey. Ahora, ¿pero qué pasó? Un día Absalón decidió rebelarse y querer hacer su propio reino y entonces comenzó a jalar gente, comenzó a sembrar cizaña, a ponerse en el camino y a preguntar, ay, ¿quién viniera a preguntarme a mí? Yo le daría un consejo. Entonces comenzó a hacer campaña política y comenzó a venir gente. Y Absalón dijo, necesito una persona que me esté a mi lado para que me oriente. Y Ahitofel le ayuda muy bien a mi papá David, pero David está de caída, entonces me lo voy a jalar. Me lo voy a jalar para mi equipo. Y entonces envió por Ahitofel Gilonita, bueno, Gilonazo era, ¿no? Porque ya, consejero de David, desde Gilo, su ciudad, cuando ofrecía los sacrificios, y la conspiración se hacía fuerte porque constantemente aumentaba la gente que seguía a Absalón. Entonces ya estaba marcada, decidida la conspiración, la rebeldía para sacar a David del trono y sentarse. Ahora, ¿qué pasó? Entonces alguien le avisó a David, alguien dio aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo, oh Señor, te ruego, haz necio el consejo de Ahitofel. El hombre que hablaba como si fuera la misma palabra de Dios, ahora por una conducta de deslealtad, por no
mantenerse en el lugar donde debe estar, donde Dios le ha puesto, por hacer favoritismo con Absalón y porque dijo tal vez en Absalón hay futuro, porque el otro está de caída y Absalón está de levantada y las encuestas le favorecen a Absalón, entonces me paso para Absalón. Pero no fue así. David sigue siendo el rey. David sigue siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Y se habría equivocado en varias veces. De repente ya era mayor. Pero David hizo una oración. Oh Señor, te ruego que hagas necio el consejo de Ahitofel. Y Dios escuchó la oración de Ahitofel. ¿Por qué? Porque Ahitofel todavía no había perdido ¿cómo se llama? Esa capacidad de poder dar buenos consejos. Entonces, pidió consejo a Absalón, Ahitofel dio un consejo y había otro hombre llamado Husai que también daba consejos. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Después de la oración de David, dice, Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Pues el Señor había ordenado que se frustrara el buen consejo de Ahitofel para que el Señor trajera calamidad sobre Absalón. Mira lo que Dios puede hacer. No hay que creerse el sabio, el mejor. No hay que descansar en nuestras fuerzas. Por eso Pablo dijo, aquel que piensa, aquel que cree que está firme, cuidadito que resbale. Por eso los proverbios dicen, no seas sabio en tu propia opinión. Así es. Entonces, nunca podemos descansar en lo que hemos leído un día o hemos escuchado un día. Mis hermanos, todo el tiempo tenemos que aprender a escuchar al Señor. Y si no, vamos a tener un problema en nuestro ministerio. Y ahora, ¿después qué pasó? Ya no era el Ahitofel que hablaba como la misma palabra de Dios. Ya no era el Ahitofel que era leal con David. Ahora era el Ahitofel conspirador, ya despreciado por el Señor. ¿Y cómo terminó Ahitofel? Dice, viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. No sé qué significa poner en orden su casa. Seguro que le dijo, mira, yo me he portado mal, el Señor me ha desechado y ahora, así como desechó a Saúl tal vez, me ha desechado a mí, yo no tengo futuro, mejor yo me despido de ustedes y ya no me van a volver a ver. No dice dónde se ahorcó y así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Aquí está el ocaso de un consejero que dejó de lado al Señor, dejó de ser leal, se unió a un conspirador, calculó en sus fuerzas y terminó mal. Un consejero nunca debe descansar en su experiencia para aconsejar. Nunca debe descansar en su conocimiento para aconsejar. Debe descansar en Dios siempre, siempre, porque uno nunca sabe cuál es el propósito por el cual vienen las personas a pedir consejo. ¿Qué más? Consideraciones sobre la consejería. Algunas cosas, algunos tips que he juntado por ahí y me gustaría compartirlos. En primer lugar, el consejero es confiable. Se le puede contar algo íntimo sabiendo que nos va a escuchar, guiar y cuidar. Cuando digo escuchar es porque nos va a prestar atención. Cuando digo que nos va a guiar es que nos va a orientar y nos va a cuidar, no va a permitir
que lo que nos ha contado, que lo que nos ha dicho, lo vamos a dispersar con otras personas. Entonces, eso no es un consejero, es un confidente, es una persona en quien se puede confiar y decir, mira, lo que yo le digo a esa persona, yo sé que va a quedar ahí. Pero a veces escuchas personas que no, mira, te cuento a ti, pero prométeme que no le digas a nadie, porque tal vez ya ha tenido experiencia, o tal vez él mismo o ella misma ha tenido esa experiencia de contarle a otro. Entonces, así es. Y sí les conté a ustedes, ¿no? Entonces, eh, de, les voy a repetir nuevamente la historia para que ustedes puedan entender. Dice que había una reunión de pastores en un retiro así espiritual, de consagración, de sanidad, de santidad, de arreglar cuentas con el Señor. Y entonces, y el pastor predica y les llama a arreglar cuentas con el Señor y dice, hermanos, todos tenemos debilidad de la carne y por favor, ahora les voy a pedir que oren de 3 en 3 y que cada uno pueda confesar una debilidad de su carne y puedan orar el uno por el otro, porque este es el tiempo de sanidad y todo esto. Entonces, amén, la gente se va, se reúnen de 3 en 3. Hay un hermano que fue bien tocado por el Señor y dice, hermano, lo que ha dicho el pastor es verdad y yo ya no puedo callar más. Hermano, quiero que me apoyen en oración. Sí, hermano, dice el otro. Hermano, yo soy casado, pero todavía cuando pasa una mujer, miro a las caderas de las mujeres. Hermano, yo quiero que eso el Señor me lo quite. Yo quiero ser consagrado en mi matrimonio. Ya el otro dice, amén, hermano, amén. Y entonces dice el otro, ahora me toca a mí, hermano. Sí, yo también he sido tocado por el Señor. Y hermano, yo quiero confesar algo, porque todos los miembros traen los diezmos a la iglesia, las ofrendas, y hermano, les voy a confesar algo. Parte de mi debilidad es que yo me cojo los diezmos y las ofrendas y no aviso. Y eso ya no quiero seguir, hermano. Yo quiero arreglar cuentas con el Señor. Entonces, amén, hermano, amén. Y le dicen al tercero, ¿y tú, hermano? Y el otro dice, medio sonriendo todavía, uy, hermano, mi debilidad es el chisme. Si no veo la hora de salir de aquí para ir a contar lo que he escuchado. Entonces, eso pasa en algunas personas, ¿no? También escuchan a una persona que le confía algo y de pronto van a contar a otra persona y así se afecta. Entonces, uno, hay que ser confiable. El consejero debe ser honesto. Y cuando hablo de honesto es que reconoces que tu capacidad para poder ayudar no está en ti, sino esa capacidad viene por la ayuda de Dios. Solo Dios te puede ayudar para poder ayudar a otras personas. Por eso decimos que el consejero, aparte de ser confiable, honesto, debe ser humilde. Reconoce que solo es un asistente del Espíritu Santo. En el hospital, por ejemplo, está el médico. Entre el médico y el paciente está la enfermera y ahí está el paciente. Entonces el médico receta, la enfermera aplica la medicina y el paciente termina curándose. Y así somos más o menos nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos orienta en lo que tenemos que hacer y nosotros simplemente aplicamos lo que la palabra de Dios dice. Y de esa manera ya podemos ver que el paciente se va recuperando poco a poco. Y también el consejero es sabio. Es sabio como Salomón, por ejemplo, que pudo discernir. A veces cuando tú vas a aconsejar a alguien, no sabes qué persona viene. No sabes si viene a tantearte, se viene a hacer hora contigo, si viene a mentirte o si verdaderamente viene a querer buscar una ayuda. Entonces,
el consejero debe saber discernir, debe saber entender para qué viene una persona, por qué quiere hablar esa persona contigo. Entonces necesita ser sabio para hacer las cosas de una manera práctica. El consejero también es limitado. Limitado porque no tiene toda la experiencia, no conoce de todos los problemas. Entonces, ¿por qué? Porque no lo ha vivido o porque no ha visto. Entonces, hay otros que sí han vivido o han visto. Entonces, el consejero sabe buscar ayuda en otros más preparados y no cuenta el caso en sí, sino que simplemente dice, mira, amigo, ayúdame en esto, ¿ya? ¿Qué harías tú en este caso? Un caso hipotético presenta, entonces, y a veces le dice, mira, yo usaría este texto o yo le diría esto. Como algunas personas a veces me han escrito, me dice, pastor, ¿qué versículo le puedo dar a esta persona? Entonces, y a veces les he recomendado uno o dos versículos y ya con eso han podido solucionar un problema. El consejero bíblico siempre da una respuesta bíblica a las consultas del aconsejado. No es tu experiencia, no es tu conocimiento. Si quieres ser un consejero espiritual, quieres ayudar a la persona, dale una palabra, una respuesta bíblica. En la Biblia hay muchos casos de problemas de personas. Entonces, Dios ha dicho esto o Dios enseña de esta manera. La respuesta tiene que ser bíblica. No tiene que ser respuesta de ese psicólogo que es especialista en parejas, eh, no sé cómo se llama ese psicólogo que para en la televisión es un experto consejero de parejas, pero tiene un matrimonio fracasado. O sea, ya se imaginan ya, el doctor, el psicólogo Antonio, creo que es algo así. Entonces, que para en los programas de televisión. Entonces, no es así. No es para escuchar al doctor, ¿cómo se llama? Que para en radioprogramas, el Me Huerta, y responder en base a eso. No, hay que dar una respuesta bíblica. Y para eso necesitas tú tener tiempo con la palabra. Y por último, el consejero encuentra un propósito divino en medio de los problemas del aconsejado y persevera hasta verlo vivir en victoria al aconsejador. En esto quiero decir lo siguiente. Cuando digo que encuentra un propósito divino, es que cuando conversas con alguien, tiene problemas, tiene dificultades, y por medio de la palabra, escuchándole a la persona, con lo que tiene de la palabra, de pronto le haces a entender, Dios está queriendo hacer esto contigo. Ese es el propósito divino. Dios ha permitido esto por esto en tu vida. Ya estás aplicando el propósito divino. Y tú te ofreces a ayudarle hasta que él pueda tener victoria, pueda entender verdaderamente cómo el plan de Dios se cumple en su vida y cómo él pueda tener paz y tranquilidad. Ese es un lindo trabajo de ver a alguien que estaba mal, que estaba caído o desanimado y de pronto ya verlo en victoria. Y yo agradezco a Dios por mi esposa, que a veces lo veo perseverando, escribiendo, consultando con una persona u otra, y entonces, y después de un tiempo me cuenta, dice, mira, ahora está mejor. Eso me alegra mucho de su trabajo, pero a veces también se queda pensando, se queda meditando con las cargas que recibe, pero Dios la usa y eso es bueno, ¿no? Entonces, yo quisiera animarles a ustedes, a cada uno de ustedes, verdaderamente que puedan encontrar esa oportunidad de Dios para sus vidas y también de poder sentirse útiles en las manos de Dios. Muy bien, ahora quisiéramos escucharles. Les he hablado del saber escuchar. ¿Como quién?
Pueden activar sus micrófonos ahora. ¿Con quién tenemos que escuchar? Como Job. Ah, muy bien. ¿Cómo tenemos que orar? Como Salomón. Como Salomón. ¿Como quién tenemos que descubrir? Jeremías. Jeremías. ¿Y como quién no tenemos que terminar? Ahitofel. Ah, entonces, ya 4 ejemplos suficientes, ¿no? Si estudian sus vidas, van a aprender mucho. Son las 6:06. Ya tenemos este tiempo concluyendo y